Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos una invitada, Jessica Jaramillo. Con ella queremos hablar de varios temas. Recordemos que ella es una activista social, maneja una ONG, defiende derechos de mujeres, pero ahora está muy presente en los medios de comunicación y en sus columnas en el diario El Telégrafo, hablando sobre el papel de lo que significa la administración pública. ¿Cómo lograr entender, Jessica, lo que es administrar la cosa pública? Usted estuvo en mercados, actualmente escribe sobre el papel de los legisladores. ¿Cómo lograr entender lo importante que es administrar la cosa pública? Bueno, muchas gracias, Claudia. Creo que podemos empezar desde esta concepción de lo que entendemos los políticos, los ciudadanos como Estado. Y creo que ahí hay una responsabilidad enorme, porque cuando hablamos de Estado, hablamos precisamente de administrar lo público en beneficio de los ciudadanos. Pero lamentablemente muchas de las veces no se actúa de esa forma. ¿Cómo lograr dimensionar qué es lo público? Porque lo público sí, es desde la administración más pequeñita, una junta parroquial, hasta el Estado en sí, el gobierno nacional, pasando por los organismos que legislan como la Asamblea Nacional o el propio Consejo Municipal. Pero ¿cómo dimensionar que ellos ganan recursos que son los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos en este caso? Bueno, la administración pública son todos los entes estatales, ya sean del gobierno central, ya sean la Asamblea Nacional, los poderes del Estado, la función pública en general, e incluso todo lo que son gobiernos parroquiales, gobiernos locales y gobiernos provinciales. El tema de las mancomunidades todavía no se ha hecho efectivo en el Ecuador, pero consta en la Constitución como tal. Entonces, los gobiernos parroquiales, locales, rurales incluso, deberían ser municipales incluso, deberían administrar lo público, al menos en este espacio que es lo más cercano al ciudadano, a diferencia del gobierno nacional, a diferencia de la Asamblea Nacional, que de alguna forma el ciudadano lo ve como un poco más lejos. Pero los gobiernos locales es lo que está más cercano a la ciudadanía, es lo que por sus propias competencias la gente del barrio dice, bueno, me atienden o no me atienden desde el espacio. Y por eso incluso en la ley electoral hay los distritos electorales para que el concejal, en este caso, sea mucho más cercano a su barrio, a su vecindario, al votante. Quito y Guayaquil establecen distritos electorales precisamente con esta lógica, ¿no? Ahora bien, hay que saber cuál es la tarea de cada uno. El concejal, el legislador, no le pueden ofrecer obra al ciudadano, aunque por lo general el ciudadano lo que pide es obra. Pero ¿qué sí pueden hacer? Tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, lo que pueden hacer es normativa. Es decir, en el ámbito nacional estamos hablando de leyes que puedan mejorar la vida de la gente, de leyes que estén encaminadas a resolver los problemas de la sociedad, leyes como por ejemplo que resuelvan los temas de inseguridad, hablamos de por ejemplo temas de normativas penales, normativa en cuanto a la seguridad, y obviamente todo lo que es el marco legislativo. El único techo de ese marco legislativo es el marco constitucional. Y luego, en el ámbito local, todo lo que hacen los concejales en el ámbito de las ordenanzas, resoluciones de consejo, que vayan precisamente a mejorar la calidad de vida de los quiteños, en este caso, o de los habitantes de la municipalidad. Pero esos son como los espacios en donde hay que normar las cosas. Más allá de eso está administrar lo público, que es una persona que vaya a una entidad municipal o a una entidad nacional, ¿no? A un ministerio o a una secretaría, ¿no es cierto? Tiene que ir sabiendo que lo que hay que hacer allí es, primero, administrar para el bien común. Segundo, resolver los problemas de la gente, pero además de eso hay herramientas con las que se trabaja. El presupuesto institucional, por ejemplo, que se debe hacer un año anterior, planificar el presupuesto institucional y ejecutar el presupuesto institucional durante ese año, precisamente para intentar
resolver lo más urgente, que es para la ciudadanía, al menos en el ámbito local. Ahora, ¿cómo entender? Usted es nombrado hombre o mujer en una posición, ya sea un ministro, ya sea un secretario en un municipio, ya sea un administrador de X departamentos. ¿Cómo lograr comprender cuando uno asume el cargo? Tiene claridad de administrar presupuesto, cumplir objetivos, pero ¿cómo saber cómo funciona esa entidad? Igual pasa en la empresa privada, si uno es el gerente de algo, tiene que aprender qué mismo pasa, quiénes son los funcionarios, cuáles son sus responsabilidades, cómo entender esto desde el mundo de lo público, porque administrar un sector del mundo público es complejo porque además tiene que responder a esa ciudadanía. Bueno, yo le he dicho ahora un poco mi experiencia reciente en la Agencia de Comercio, en la Dirección de Mercados. Creo que en el ámbito público y específicamente en el municipio hay que hacer un ejercicio de sí sentarse a conversar con los funcionarios de carrera, pero también identificar quiénes son los funcionarios que están haciendo daño a la institución. Y esto, sobre todo, yo lo he dicho en varias ocasiones, creo que en el caso del municipio nunca se ha hecho no existe siquiera normativa de carrera de que los funcionarios municipales puedan tener una carrera pública adecuada, con ascensos y con espacios. Eso no lo hay ahora en el municipio. De hecho, una concejal lo reclamó en una sesión en el mes de diciembre, pero eso mismo hace que al no tener esta normativa que les permita ir ascendiendo, ir creciendo, hay que revisar dos cosas que son esenciales en las instituciones. ¿Cómo funciona la estructura orgánica por procesos? Para eso siempre lo que se hace es pedir que se entregue el estatuto, el manual de función de puestos, para saber cómo está funcionando esa institución. En algunas instituciones municipales no hay estatuto, no hay manual de función de puestos, y esto hace que muchos funcionarios que logran tener espacios de poder empiezan, de carrera al menos, empiezan a generar estos respaldos internos promoviendo a sus propios compañeros a la falta de esta normativa, por un lado. Y por otro lado, al menos de mi experiencia personal, lo que yo puedo decir es que encontré muchos funcionarios de carrera que tienen una gran trayectoria en este ámbito del comercio, pero que lamentablemente, como es un espacio sensible que tiene que ver con organizaciones, dirigencias y sobre todo que tiene que ver con el control y la regulación que tiene que hacer dentro de la ciudad, uno puede pensar en el mercado, pero también piensa en todos el mercado que existe fuera de los mercados, los vendedores ambulantes, los vendedores callejeros, que cada vez en la capital es más complejo. Uno camina por la avenida Amazonas, por ejemplo, frente al Parque La Carolina, ya en las veredas son puestos de venta todo ese trayecto. Sí, lamentablemente esto se da por el incumplimiento de la Ordenanza 280. La Ordenanza 280, que claramente el Consejo Municipal dice, ¿no es cierto?, que hasta el año 2013 debía hacerse el proceso de regulación. Sucede que los funcionarios que estuvieron a cargo de la Dirección de Comercio Autónomo dentro de la Agencia de Control, dentro de la Agencia Distrital de Comercio, hicieron caso omiso del cumplimiento de esa norma y siguieron entregando permisos. Incluso el año pasado se entregaron... Es decir, lo que uno ve en las veredas tiene permiso. Algunas sí, otros no. Hay dos responsabilidades. La una es de la Agencia de Comercio por entregar permisos contrario a la norma, ¿no es cierto? Y por otro lado, tiene que ver la Agencia de Control. La Agencia de Control lo que tiene que decir es, bueno, si no hay permiso, señor, tenga la bondad, retírese. Porque además venden artículos de contrabando, que, o sea, es ilegal completo el sistema, porque venden cigarrillos, cafés, chocolates, yo no sé, todo es de contrabando. Ahora, aquí hay una cosa que es importante que se sepa. Esta Dirección de Comercio Autónomo muchas de las veces al estar entregando permiso, además de incumplir la ordenanza, también cumple, digamos, con las exigencias de algunos dirigentes. Y ahí hay que ser muy claros. Hay dirigentes que tienen intereses por encima de sus propios compañeros de asociación. Hay gente que está dedicada a la organización de los dirigentes autónomos 20 años, hay gente que está presidiendo la Federación de Mercados 20 años, la misma persona a cargo de todo. Pero pasa en general en el mundo sindical ecuatoriano, desde que uno tiene uso de razón, se acuerda de los mismos dirigentes y siguen los mismos dirigentes. Ahora, el tema es que aquí, desde lo que yo un poco puedo ver o vi en este espacio, es cómo estos dirigentes coaccionan incluso a sus propios compañeros para que salgan a marchas, salgan a movilizaciones, les cobran $20. De hecho, la semana pasada me llegó a mí una
una denuncia de algunos comerciantes que dicen, doctora, ¿cómo puede ser posible? Nos están cobrando $20 por no habernos movilizado un lunes a la Plaza Grande. Entonces, ese tipo de cosas que de alguna forma los dirigentes hacen esta tarea de intermediar entre la autoridad y la base. Y claro, cuando uno hace una gestión, al menos desde mi experiencia, lo que hice fue más bien visitar a la gente que está abajo en los mercados y no solo conversar con el dirigente, porque el dirigente tiene una visión y tiene sus intereses personales, pero la gente que está abajo, ¿qué le dice? Doctora, necesitamos control. El administrador se hace con el dirigente y entonces nos coaccionan a nosotros y uno no puede decir nada. Pero ¿cómo comprueben que esas denuncias son reales? Porque también de pronto el vendedor es contrario al dirigente y existen rencillas personales. ¿Cómo ir logrando empatar el administrar el espacio público en este caso y garantizar orden en el comercio de la ciudad es importantísimo, pero cómo ir chequeando quién tiene la razón y cómo puede funcionar de una manera adecuada? En el caso de los mercados hay un administrador. Entonces yo como autoridad no me puedo meter en la asociación, pero sí puedo pedirle al administrador que haga su trabajo y monitorearle al administrador, al funcionario municipal. Ahora, una de las cosas que yo creo que también hay que revisar en el ámbito municipal, al menos en Quito, es el contrato colectivo que está firmado. Si bien es cierto, un contrato colectivo es un contrato que se celebra entre, ¿no es cierto?, un comité de empresa, un comité sindical y la administración pública, hay que entender que hay límites y márgenes legales y constitucionales de estos contratos colectivos. Entonces, actualmente el contrato colectivo tal y como está firmado no le permite a la administración hacer lo propio, es decir, no le permite a la administración pública sancionar, no le permite a la administración pública si un funcionario que es de contrato colectivo y está cometiendo actos irregulares, al menos suspenderle o cambiarle de función en ese momento. No se puede. ¿Por qué? Porque el contrato colectivo dice que si usted le cambia de función, se entiende como un despido intempestivo. Entonces hay cosas que yo creo que se deben modificar en este tipo de acuerdos, pero claro que son sujetos de una negociación ardua con el propio sindicato. En este caso estamos hablando de los trabajadores del municipio, pero que también es el sindicato del municipio el que tendría que decir, bueno, o sea, ahora, para modificar todos esos temas, ¿se necesita decisión política? ¿Está la normativa? ¿Qué ocurre con esto? Se necesita sobre todo decisión política. Más allá de la normativa, que obviamente yo veo que al menos en el ámbito municipal sí existe, pero sobre todo incluso para modificar una normativa se necesita y se requiere de voluntad política, se requiere de conocer los problemas reales de la gente y tomar decisiones tanto desde la alcaldía como desde el ejecutivo, como desde el Consejo Metropolitano, a fin de que estos problemas logren resolverse de manera definitiva y no sean estas trabas burocráticas pequeñas, chiquitas, que están en este espacio, que no permiten que la función avance. Si no rompemos esas trabas, que son, por más pequeñas que sean, que son en el ámbito burocrático, no vamos a lograr tener una administración pública que realmente sirva a los ciudadanos. Ahora, también en el otro lado, en ámbito nacional, es importante el manejo del legislativo. Usted recomienda cómo debe ser un legislador que también muchas veces, al ser electos por primera vez, y ahora vemos que para las próximas elecciones del 2021, muchos legisladores ya no pueden reelegirse porque han sido por 2 periodos consecutivos legisladores. ¿Cómo aprender, cómo entender y comprender cuál es el papel, cómo debe legislarse y cómo al mismo tiempo el legislador permite el manejo del mundo de lo público? Y yo decía en mi columna esta semana, hay que entender lo que significa la república y hay que entender lo que significa el Estado, porque muchas de las veces... ¿Cómo diferencio república y Estado? La república es esto que nosotros hemos construido y constituido a lo largo de los años y que es un país, en este caso, que tiene su propio orden legal, su propio orden constitucional, que tiene un Estado que está dividido en funciones, ¿no es cierto? La función legislativa, la función ejecutiva y obviamente la función judicial. Y en función de entender esto, también hay que entender desde la tarea del legislador cuáles son los límites legales y constitucionales hasta donde yo puedo hacer. Si usted revisa otros legislativos o parlamentos del mundo, los debates más grandes están desde el techo constitucional para abajo. Es decir, los límites de los legisladores son los límites constitucionales. Lamentablemente nosotros tenemos en el Ecuador legisladores que van por encima del... Además, lamentablemente siempre se habla de reformar la Constitución, o sea, no es que existe un marco estable, sino cada cierto tiempo siempre hay la ocurrencia de volver a reformar la Constitución. Y eso
y ahí nos olvidamos de los mecanismos que en el Estado existen para poder revisar o hacer un control constitucional. En este caso estamos hablando de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, digamos que es el espacio máximo en donde está el control de la constitucionalidad. Y si una normativa es inconstitucional, ese control de la constitucionalidad lo ejerce la Corte Constitucional. Entonces, frente a eso, los legisladores lo que deben hacer es, primero, legislar dentro del marco que permite la Constitución. Segundo, también creo que hay una actitud por parte de los legisladores que debe ser revisada, porque cuando yo estoy en el ámbito legislativo, no soy yo solamente como representante, sino que represento a quienes me votaron, a quienes ejercieron su derecho. Uno es electo por un X número de ciudadanos, a nivel nacional, a nivel distrital o a nivel provincial en este caso. Entonces creo que en el Ecuador no se habla, pero al menos yo no he escuchado dentro de los legislativos hablar de los votantes, es decir, si una tendencia tuvo un tal número de votación, esos son los votantes que confiaron en esa tendencia, que confiaron en esa propuesta, pero que además están permanentemente observando la conducta de sus legisladores y el nivel de credibilidad que tengan sus legisladores y cómo el nivel de propuesta que tengan esos legisladores, sus decisiones van a ser las decisiones de sus votantes. Yo creo que de eso en el Ecuador todavía el legislador pero no está muy consciente. Pero también, ¿cómo aprendemos como votantes, como ciudadanos? ¿Cuál es la tarea? Usted decía, cada autoridad tiene una tarea. El legislador es fiscalizar y legislar. Pero todavía vemos gente que va a pedir opuestos o también obras a la legislatura. Entonces, y cuando ahí son las campañas, vemos candidatos que ofrecen de todo un poco. Ahí está mucho la tarea del Tribunal Electoral, del Consejo Electoral. O sea, el Consejo Electoral debe hacer primero una campaña informativa y luego de la campaña informativa el proceso de elecciones. Porque claro, o sea, hay concejales o hay legisladores que dicen yo voy a dar la carretera de tal lado a tal lado. O a dar empleo. O a dar empleo. Y eso no se puede. O sea, voy a legislar para facilitar el tema del empleo, sí, pero no pueden dar cargos. Y también depende mucho de cómo los ecuatorianos nos hemos educado para la democracia. Yo muchas de las veces pienso que el país, al menos en los últimos 10, 20 años, no ha tenido una orientación de un país verdaderamente democrático, no conoce las instituciones, no conoce qué hacen las instituciones. Entonces, educar para la democracia desde las políticas públicas, ¿no es cierto?, debería ser principalmente educar a la gente para que conozca qué hacen las instituciones, porque muchas de las veces la gente no sabe lo que hacen las instituciones. Pero también si a uno le educan para la democracia en un momento dado, debería empezar a exigir como ciudadano ocupar la silla vacía en los consejos metropolitanos. Así es. Y principalmente el caso de la silla vacía, que es un elemento participativo, puede ser un elemento, o es mejor dicho, un elemento que se conforma para escuchar la voz del ciudadano dentro del Consejo Metropolitano a fin de tener una guía, digamos, para que los concejales hagan reformas, modifiquen las ordenanzas o mejoren las ordenanzas, ¿no es cierto? Pero esto casi no se ocupa. Entonces, cuando se ocupa, que ha sido en el Consejo Metropolitano, me parece que durante las 2 ocasiones en la administración anterior, en esta administración todavía no se ocupa la silla vacía. ¿Y es por decisión del Consejo o por solicitud de los ciudadanos que puede ocuparse la silla? Debería ser por solicitud de los ciudadanos. De hecho, así se ha hecho las 2 veces anteriores que se ha ocupado este espacio. No, claro, porque esto ya depende mucho de la participación que pueda hacer la gente. Ahora, el municipio puede tener una línea de trabajo desde lo participativo que oriente, ¿no es cierto?, a la gente y decir, bueno, hay esta herramienta y se la puede ocupar. Entonces, vamos a promover cómo la ciudadanía puede organizarse para ocupar la silla vacía. Ya estamos 40 años viviendo en democracia desde la última dictadura en el Ecuador. ¿Cómo lograr esta orientación que Jessica mencionaba hacia la democracia? ¿Cómo educar para la democracia y que cada ciudadano ecuatoriano tenga conocimientos básicos al respecto y pueda al mismo tiempo proteger la democracia? Y yo me acuerdo ahora de un expresidente argentino que en un discurso decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Y claro, el problema es que la gente en los últimos años en el Ecuador no ha sentido, creo yo, que con la democracia uno puede comer, uno puede educarse y uno puede tener atención de salud pública. Y eso depende mucho de quien administra lo público. Yo creo que si mejoramos
la condición de los políticos, que es una tarea básica de los partidos políticos, y formamos políticos. Pero también cómo dote de contenidos a los partidos políticos que siguen estando muy desprestigiados en el Ecuador y dicen hacer política es malo per se. No hay otra forma, o sea, hay dos caminos en este mundo que conocemos, o la democracia o la dictadura, y hemos visto que el de la dictadura no es posible, porque significa todo lo que significa y es conculcar derechos humanos, eso son una serie de elementos. Y el mejor sistema que nosotros tenemos es la democracia. La democracia no es perfecta, es perfectible. ¿Quiénes hacemos la democracia? Todos los entes administrativos, municipales, los ciudadanos y los partidos políticos, porque en sistemas democráticos los partidos políticos son esenciales, tan esenciales que son los espacios en donde van a nacer los que van a administrar lo público. Entonces, si un partido político no forma a su gente para administrar lo público, significa que van a llegar sin saber qué hacer. Y es el resultado es el que hemos tenido los últimos años, ¿no es cierto? Gente que no tiene idea de lo que es no tiene idea de lo que es administrar lo público, pero sí tienen idea de obedecer a un jefe, lo cual volvemos al ejemplo de dictadura. Claro, eso es lo que nosotros llamaríamos, o lo que Montesquieu llamaría en su momento los gobiernos despóticos, ¿no es cierto? Un gobierno que depende de uno, que es lo más parecido a una dictadura. Ahora, creo que estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones democráticas, exigirles a los partidos políticos, exigirles desde este espacio, desde la ciudadanía o de donde podemos, a los gobiernos, y exigir un mejor actuar por parte de legisladores, un mejor actuar por parte de concejales, a fin de que los ciudadanos que de alguna forma estamos interesados en todo esto podamos ir mejorando o contribuir a mejorar nuestro sistema democrático. Y además que cada ciudadano sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones dentro de un sistema democrático. Y participemos. Y con el famoso marco que mencionábamos, todos respaldados o amparados en el marco constitucional. En el marco constitucional. Si es que hay una propuesta de reforma constitucional, bueno, eso tiene su vía y está incluso en la propia Constitución cuál es la vía que se debe seguir. Pero yo creo que también depende mucho de la participación de los ciudadanos. Es decir, cuánto nos interesamos en lo que pasa en nuestro país, cuánto nos interesamos en la vida política de nuestro país, porque finalmente, y creo que es algo que hay que tener conciencia, lo que hagan los políticos nos afecta a cada uno de los ciudadanos, porque una decisión política va a marcar la forma en cómo yo me relaciono con el Estado. Si se aprueba una normativa de carácter económico o de carácter tributario, yo como ciudadano voy a tener nuevas obligaciones y eso afecta mi vida. Y creo que eso mejora mi vida. Entonces eso es algo de lo que no se tiene mucha conciencia. Es como que la gente dice, acá está la política y acá estoy yo trabajando, cuando lo que deciden los políticos es trascendental para la vida de los ciudadanos. Y a veces nos dificulta el trabajo que podemos hacer. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Jessica Jaramillo, y es muy clara al hablar sobre el importante papel que juega el mundo de lo público, pero también la necesidad en el Ecuador de aprender sobre democracia. Ella habla de la orientación para la democracia, que es responsabilidad de todos, del sistema educativo, de cada uno de nosotros, sobre todo cuando estamos en un año preelectoral y nuevamente vamos a ir a las urnas, pero lo importante es que la ciudadanía esté preparada, sepa por qué, para qué y a quién elegir en un momento determinado, cuáles son las normas que rigen y el involucramiento que debe tener el ciudadano con el mundo de lo público. No podemos estar divorciados, no podemos estar separados, porque de lo que pasa en la política o en el mundo de lo público tiene que repercute inmediatamente en lo que pasa también en el mundo de lo privado. Temas todos importantes que esperamos que a ustedes les hagan reflexionar y acercarnos más a esta orientación para la democracia. Gracias nuevamente a Jessica Jaramillo y a ustedes que nos acompañan semana a semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.